si es que puede decirse eso de la Biblia, en el que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, porque la humanidad en realidad lo único que hace es repetirse constantemente y todos los ríos, el fluido de todos los ríos siempre van al mar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, que pese a todos los avances tecnológicos y pese a la inmensa cantidad de recursos que tenemos, completamente modernos, actuales y nunca antes visto, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Esto se ha repetido siempre en la historia de la humanidad. Entren y cierren la puerta, por favor. Para entender bien este principio, entendamos el concepto de civilización. El nacimiento de las civilizaciones es un hecho que se da obviamente primero con la agricultura. La agricultura genera ganancias, las ganancias generan bienestar y el ser humano, de pasar de vivir dependiendo de la tierra, empieza a generar centros urbanos donde asentarse y empezar a desarrollar una vida más cómoda. Eso quiere decir civilización, chatos. Es vivir más cómodamente, nada más que eso. Y vivir más cómodamente significa tener acceso a cosas que no encuentras en la vida durísima del trabajo de la tierra. Entre ellas, por supuesto, la educación. Pero vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante. Los romanos al concepto de ciudad llamaban urbe. Y es el concepto que todavía usamos, de ahí viene la palabra urbanismo, de ahí viene la palabra urbano. Es el concepto que utilizamos todavía porque sencilla y llanamente en la antigüedad no había ciudad, no hubo ciudad más grande que Roma. No grande en términos geográficos, sino en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Roma era la Nueva York de su época. Sencilla y llanamente era el centro del mundo. ¿Han debido escuchar alguna vez la frase todos los caminos conducen a Roma? Esa frase tiene sentido porque era literalmente verdad. ¿Qué hicieron los romanos? Construyeron, ojo con esta palabra, grandes redes. Gigantescas redes de caminos de interconexión que literalmente conectaban a todas partes del mundo. Bueno, a todas partes del mundo donde había llegado Roma, que era prácticamente el 80% del mundo conocido. Las redes camineras romanas permitieron que Roma, en la antigüedad, tuviera casi 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes en la antigüedad. Eso es un dato que tenemos que tenerlo siempre presente porque es una cosa extraordinaria para el mundo antiguo. De ahí que la máxima civilización, sin lugar a dudas, ha sido la romana. Ninguna otra se le puede comparar en importancia, en influencia y en tiempo de duración. Y para los romanos, el centro de su existencia, el corazón de su imperio, era la ciudad de Roma, la urbe romana. ¿Verdad, Rafa? ¿Qué era la urbe romana? El lugar donde se ejercía el civitas. Civitas es la palabra de la cual deriva civilización, pero también deriva la palabra ciudadanía. Y por supuesto, también deriva la palabra ciudad y, obvio, la palabra ciudadano. Todas esas palabras están vinculadas a las civitas. ¿Qué era las civitas? Una obligación y un derecho.
los derechos de circular libremente por la urbe, los derechos de compartir los lugares públicos, los derechos, esto es muy avanzado, porque ahora, por ejemplo, como ciudadanos no sabemos que tenemos ese derecho, el derecho a disfrutar de la ciudad y disfrutar de su calidad como ciudad. Los romanos la tenían clarita. Si eres tú un civitas, es decir, si eres ciudadano romano, si vives en Roma, tienes todos esos derechos. Pero también tienes obligaciones. No basta con que tengas el derecho que te genera tu ciudadanía, tu civitate, sino que tienes obligaciones muy importantes, como por ejemplo, ¿qué obligación tenemos como ciudadanos? No me van a decir votar, si acaso. En realidad, tenemos una sola obligación como ciudadanos. ¿Cuál creen que sea? Es preservar y mantener la urbe. Es decir, cuidar tu entorno, cuidar la ciudad. Siendo una sociedad que se ocupa de montar basura y de sacar plantas, somos lo menos cercano a civilizados que existen. Somos brutos, bárbaros. La calidad, el nivel que tiene una ciudad, no se mide por sus grandes construcciones. Se mide por la vida civil. Se mide por la calidad del ciudadano que protege y preserva su ciudad. Entonces, básicamente, el derecho a habitar la ciudad conlleva la obligación de proteger. Por eso los romanos separaban muy bien entre el sentido de lo público y lo privado. Lo privado es intocable. Lo privado está dentro de tu casa. Les hago una pregunta. Por ejemplo, ¿el árbol que está en la acera es tuyo? No, está en la acera es pública. Por eso, una persona que tala o que poda indiscriminadamente el árbol de su acera es un cabrón, no es un ciudadano, porque está atentando lo público. Esa noción, que parece bien básica, chicos, es fundamental. Es absolutamente fundamental, porque de ahí construimos la idea de ciudadanía. Tú no puedes atribuirte el derecho a decir soy ciudadano si tú no tienes una participación en la preservación y la construcción de lo público. El ciudadano no es el que protesta contra la alcaldía porque no ha asfaltado su calle. El ciudadano es el que contribuye en su día a día a mejorar las condiciones de vida de ese espacio público que nos pertenece a todos. Ese concepto no es de ahorita. Es un concepto que los romanos lo han instaurado en todo el mundo conquistado por ellos, y hasta el día de hoy no se mueve un ápice, o por lo menos no se debería mover en nada, porque no solamente es lógico, sino que además es profundamente ético. Ahora bien, las redes de caminos, redes de conexión, estaban intrínsecamente ligadas a redes de interconexión que no tenían que ver necesariamente con lo físico, sino
con otra cosa más importante, la información. Por eso los romanos no solamente han desarrollado sistemas de caminos, redes camineras, sino que en esas redes camineras han instaurado redes de correos humanos, que no solamente facilitaban la movilidad, sino sobre todo la información. Para los romanos era clave. Además de las vinculaciones y las conexiones con todo el resto del imperio, era muy importante la generación de redes internas, o sea, de redes que funcionaran dentro de la ciudad, dentro de la urbe. ¿Para qué? Precisamente para que ejerzáramos o ejercieran el civitate en su condición de ciudadanos. Recuerden, decir ciudadano es lo mismo que decir civilizado. El derecho civil es el derecho ciudadano. Así, básicamente, los romanos lo que han hecho es mejorar los sistemas de interconexión que ya existían en ciudades mucho más antiguas. La primera ciudad que nosotros sabemos a ciencia cierta que ha existido es la ciudad de Ur, fundada por el imperio sumerio, ahora donde es Irak. Esa es la ciudad, los restos de la ciudad más antigua. Pero a esa ciudad han venido las ciudades caldeas, Mesopotamia, el propio Egipto con sus inmensas ciudades y obviamente la distinta a todas las otras ciudades que ha sido Atenas, sobre la que se ha basado Roma. ¿Por qué Atenas era distinta a todas las otras ciudades antiguas? ¿Qué tenía de particular? El tema de cultura, más que todo Atenas. Claro, era una cultura completamente distinta. Algunos dicen que era una cultura tan esplendorosa que se podría decir que era mejor que otras, pero eso es muy discutible. En realidad, Atenas tenía algo que ninguna otra ciudad antigua desarrolló. Les ayudo, es un concepto, la democracia. Y con la democracia, Atenas desarrolla el lugar más público y más extraordinario de todos. Se llamaba el Ágora. Lo que pueden traducir ustedes como la plaza. Los griegos a sus plazas públicas llamaban ágoras. Los romanos a esas mismas plazas llamaban foros. ¿A qué les suena la palabra foro? Sin este, perdón un segundito por favor, sin este contexto, si yo les hubiera dicho foro, ¿en qué es lo primero que pensarían? ¿Perdón? Ya, levante su bonito, por favor, y hable fuerte. ¿Qué es foro? Claro, hubiera pensado en discusión, debate, si no me equivoco, escuchar, charla, discusión. No es gratuito esto, porque los griegos y después los romanos entendían que la plaza pública era el lugar del encuentro y del debate público, de la discusión pública. El lugar donde los griegos decían, aquí se manifiesta la polis. En griego polis es lo mismo que en latín urbe. Polis quiere decir ciudad. Y de aquí viene la palabra política. El lugar para hacer la política es la plaza. Es la plaza pública, es el ágora.
es el lugar donde la gente habla, debate, discute. Es el lugar donde la gente no solamente se encuentra, sino que hace política. Por lo tanto, discute y debate. Los romanos se copiaron esta idea, la mejoraron y la amplificaron. El foro romano era un centro de política extraordinario. Esto en Bolivia, chicos, se ha mantenido igualito hasta finales de los años 60. ¿Qué ha pasado a finales de los años 60? En Bolivia ha empezado a surgir la televisión y el debate político ha pasado de la plaza a la televisión. Pero la plaza como escenario político ha durado miles de años. Todavía, aunque ya no con tanta fuerza, pero todavía ese espacio público es el lugar donde se ejercita la política, la ciudadanía. Luego, otro ejemplo bien claro, están en las primeras ciudades de la Mesopotamia y en Egipto y en Grecia y en Roma, que han tenido los mercados. Los mercados obviamente tienen un rol comercial, pero también el mercado es un lugar de convivencia. Y en ese lugar de convivencia se genera el chisme. Por lo tanto, los mercados siempre han sido centros de información, pero además con poder económico. Un político que esté postulando para alcalde que no vaya al mercado, cagó. Literal. El mercado sigue, o los mercados siguen siendo escenario del encuentro. Más allá de lo económico, nosotros vamos a la cancha en vez de ir al supermercado, y no solamente por el precio. Vamos porque en el mercado podemos hacer cosas que no podemos hacer en el supermercado. Por ejemplo, pedir rebaja, pedir yapa. Además, no es lo mismo tu casera que te trata bien, que te habla y con las cuales tú estás constituyendo un principio de interacción. El mercado, como las plazas públicas, es un espacio de interconexión. Hasta el día de hoy. No es un invento moderno. El gimnasio, otro invento griego. Esto es absolutamente griego. Ninguna otra civilización ha desarrollado un concepto de gimnasio. La palabra gimnasio proviene obviamente del griego gimnos, que quiere decir desnudo. Antes de la llegada al mundo de Aristóteles, de Sócrates o de Platón, los griegos estaban obsesionados con el cuerpo humano. La filosofía todavía no era su fuerte. Su obsesión era un evento religioso que ellos llamaban olimpiadas, en conmemoración a los dioses que les ayudaron a vencer a los persas. Los atletas que participaban de las olimpiadas eran literalmente declarados héroes, figuras públicas, y para ellos era fundamental la preparación física. Los gimnasios fueron creados para la preparación física, pero no sean inocentes, no se trataba de ir tú como persona para sentirte bien y prepararte físicamente. Mamada, como los gimnasios ahora
la gente iba a que lo vean en el gimnasio, a presumir de que estaba en el gimnasio, porque al gimnasio podían ir atletas, pero iban también filósofos, iban también senadores, iban también comerciantes, iban también políticos, y el gimnasio no solamente servía para entrenar el cuerpo, sino que el gimnasio era un espacio de interconexión donde se hacía política, donde se hacía chisme, donde la gente iba a buscar parejas o amantes, donde literalmente ibas a hacer amistades o ibas literalmente a complotar contra el gobierno. El gimnasio no es un espacio para fortificarte vos individualmente, es un espacio social. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. No ha cambiado en nada. Lo único que ha evolucionado es la tecnología, los instrumentos que utilizas para entrenar tu cuerpo. Pero la gente que va a los gimnasios va exactamente por las mismas razones que iban los griegos. En otras palabras, a mostrarse, a exhibirse. Y si no, si estoy mamando, explíquenme por qué las redes están llenas de fotos y videos de gente que está en el gimnasio. ¿Qué mierda me importa a mí? Pero no, la sociedad entiende que eso es una forma de mostrarte ante la sociedad. Estaban, en vez de los gimnasios, que los romanos no estaban tan interesados en la obsesión por el cuerpo, estaban más obsesionados por la higiene. Y estaban, por ejemplo, en la civilización romana, las termas romanas. Las termas eran como los gimnasios griegos. Es decir, la gente iba a mostrarse, a exhibirse, a buscar amantes, a buscar chisme, a buscar información. Y a esta lista, chicos, podemos añadir infinidad de otros lugares que han existido siempre. Por ejemplo, los bares, los centros nocturnos. Durante la Revolución Francesa se pusieron de moda los cafés parisienses, que en realidad eran bares. Las peluquerías. Los clubes. Por ejemplo, clubes científicos. O por ejemplo, los masones. O por ejemplo, los colegios médicos. Todos esos espacios cumplían funciones similares. Todos esos espacios estaban destinados a lo siguiente. 1. Visibilidad, a que te vean. Y dices, aquí estoy yo existo, mírenme, tómenme en cuenta. Este soy yo. ¿Por qué? Porque estoy aquí donde están todos. Necesito ser visible. Porque no soy un personaje público, no soy político, no soy una persona que aparece en los escenarios públicos más que aquí. Por lo tanto, es el lugar donde quiero que me vean. Aquí estoy. Dependiendo de tus recursos, tú podías ir a un gimnasio muy caro, o podías ir a una terma muy cara, o literalmente podías ir más baratos, y si no tenías, podías ir a la plaza o al mercado. Da lo mismo. Todos esos espacios cumplen esa función. Segundo, una función de socialidad. Crear
o reforzar amigos. El chisme es fundamental. El intercambio informativo es fundamental. El establecer nuevos vínculos, el establecer nuevas amistades. Por eso estos espacios siempre han estado llenos de comerciantes y de políticos. Porque quiero que me entiendas, la gente común la que está ahí. Y por tanto, el comerciante, el político, sabe que ahí puede hacer amigos. De ahí, de la charla que establezca con alguien, va a tener su próximo cliente para comprarle el pan. O va a tener su próximo cliente o la próxima persona que vote por él. Entonces, estableces vínculos sociales. Tercero, vínculos afectivos. La gente va a esos lugares a buscar pareja, a tirar una carita al aire, a encontrarse con sus amantes o a buscarse nuevos amantes. ¿Por qué? Porque básicamente es una necesidad humana que siempre ha existido. Y si no estás en esos espacios, tenías muy pocas probabilidades de encontrar a alguien con quien compartir tus emociones o tus afectos o tu deseo. Tenías que ir a esos lugares. Eso marcaba entonces el hecho fundamental de que en esos espacios de interconexión estaba en juego también tus maneras de establecer afectos. Hasta aquí una línea de análisis. La otra línea de análisis. Mucha gente utilizaba estos espacios para ejercer su interpelación, es decir, para ejercer su ciudadanía. ¿Qué quiere decir? ¿A qué les suena a ustedes la palabra interpelar? Yo les doy un ejemplo y ustedes me explican, ¿ya? Interpelar podría ser que cuando tú le dices a tu papá, quiero salir esta noche, y tu papá te dice no, y tú le dices, ¿por qué? Lo estás interpelando. Interpelar quiere decir cuestionar, quiere decir preguntar, quiere decir reservarte el derecho a estar en desacuerdo, o por lo menos el derecho a debatir. El ciudadano por naturaleza, decían los romanos, debe interpelar al poder, debe interpelar al Estado, debe interpelar al César, porque de eso se trata la democracia. Entonces, no es que a estos lugares iba la COP a joder al senador romano, es que iban los ciudadanos a mostrar, la mayoría de las veces, su descontento. Hablar con la gente y decirles, estoy emputado de esto, porque hasta ahora en mi calle no han puesto luz. O estoy harto de la guerra en la que nos ha enfrascado Julio César. O yo quiero decir que he sido beneficiado por los favores que me ha dado, qué sé yo, Adrián, el emperador. Entonces, hay una interpelación porque hay un discurso político. Tú muestras tu desacuerdo o muestras tu conformidad con lo que está pasando, con las cosas que hace tu alcalde o con las cosas que hacen tus gobernantes o con las pelotudeces que dice tu vicepresidente. Entonces, básicamente, lo que haces es hacer política. Eso es política. La política no es salir en manifestación, bloquear las calles.
La política es tener lugares donde expresar tu descontento, por ejemplo. Pero a veces, obviamente, estos espacios también tienen fines meramente económicos. Sirven para el comercio de productos, el comercio de servicios o también el comercio de afectos. O sea, por lo general en estos espacios siempre había prostitutas y prostitutos. Porque todo esto, tu socialidad, tu afectividad, todo eso también se puede pagar. O sea, también lo puedes comercializar. Y en general, para no apuntar mucho más, estos espacios tenían lugar para todas las expresiones culturales. Por ejemplo, para el entretenimiento, para los chistes subidos de tono, para los chistes en contra del gobierno, para los chistes que hablen mal del poder, para la religión. Si bien en Grecia y en Roma la religión no era obligatoria, en toda civilización siempre ha habido gente que va donde tú estás tranquilo a joderte para hablarte de dioses. Siempre hay eso. Y domingo en la mañana te joden, te tocan la puerta. He venido a hablar de Jehová. Y por tanto, estos espacios son también una forma del ejercicio de la cultura en todos sus niveles. En todos. Podías encontrarte filósofos, podías encontrarte poetas, podías encontrarte artistas de todo tipo, o podías encontrarte payasos, o podías encontrarte gente que simple y llanamente estaba ahí por entretenimiento. En resumidas cuentas, chicos, el Facebook nace en la antigüedad, no nace ahora. Toda esta mierda es exactamente lo mismo que es el Facebook. Exactamente igual. No ha cambiado nada. Y si nos tomamos la molestia de ver, ¿para qué usamos las redes sociales? Para estas cosas, para mostrarnos. Es más, si no tenemos redes sociales, no existimos, no hay cómo la gente nos contacte. Es mucho más difícil que te ubiquen si no tienes redes sociales. Te sirve para establecer amistades, para establecer vínculos, para contactarte con tus amiguitos que hace 50 años no ves, para hacer tus grupos de WhatsApp donde puedan hablar. Te sirve para buscar mujer o marido. Buscas ahí, chequeas, flirteas, jodes, como diríamos, y te vinculas de manera afectiva. Utilizamos las redes para putear, silencio, para establecer nuestra opinión frente a las cosas que pasan, para protestar contra lo que está mal o contra lo que nos afecta. Por lo tanto, tienen una función política y encontramos de todo. Gente que te está vendiendo calzones y gente que te está vendiendo la palabra de Dios. Gente que te habla de cocina o gente que te habla de cine. Gente que literalmente solo publica memes y gente que le da likes. Básicamente, el mundo no ha cambiado desde que hay ciudad.
las redes sociales refuerzan algo que la humanidad ya había inventado hace miles de años atrás. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que ahora esas interconexiones son, en primer lugar, virtuales. Es decir, no necesitas estar presencialmente ahí. Lo que genera algo que antes no había, que puedas mantener tu anonimato. Y por eso tenemos que prestarle atención a las redes. Porque las redes permiten hacer algo que antes presencialmente no se podía. O sea, tener cuentas falsas, tener nombres falsos, tener personalidades falsas. Y eso, como vamos a ver, es súper peligroso. Además de cobarde. Y segundo, es que con las redes sociales virtuales tienes un alcance que nunca jamás en la historia de la humanidad se hubiera logrado de manera física. Yo les doy un datito, solamente para que se den cuenta de la magnitud. Yo publicaba regularmente columnas en el periódico Opinión, en una sección, es decir, en un suplemento del periódico Opinión que se llamaba La Ramón. Tenía mi columna que se llamaba Yo Basura y hacía despute en esa columna y hablaba mal de todos indistintamente. Hasta que el periódico me ha votado, me han censurado. Yo tenía cuenta de Facebook, pero no sabía para qué podía servirme. En vez de publicar en el periódico, he empezado a publicar en mi cuenta de Facebook. Una publicación tenía el triple de alcance del periódico. O sea, una publicación llegaba a mucho más gente de los ejemplares impresos que tenía Opinión. Y eso es imposible de lograrlo físicamente. El alcance de las redes es infinito. Y por tanto, eso hace que las redes sociales, aunque hayan existido siempre y siempre hayan tenido su importancia, ahora las redes sociales son poderosas. Tienen mucho más poder o tienen muchísimo más potencial de lo que tenían las redes sociales tradicionales. Eso nos obliga a que nosotros frente a las redes sociales tenemos que tener ante todo responsabilidad. Ya no nos podemos dar el lujo, ustedes menos, digo ustedes como estudiantes de comunicación, ya no se pueden dar el lujo de publicar cualquier cosa. No por ustedes, no por su prestigio, no por su fama, no por su número de seguidores, sino porque las redes sociales tienen demasiado alcance. No sabes quién te va a leer y por tanto no sabes qué van a hacer con eso que estás publicando. Porque la red social ya no es un asunto individual, es un tema de responsabilidad social. Así que repito esto para que la idea no se les vaya. El uso de las redes requiere responsabilidad, pero no requiere miedo. Porque como todo fenómeno de masas, las redes se han convertido en un fenómeno,
la mayoría de la gente común, la señora del trufi, la vendedora del mercado, tu mamá, ve ese fenómeno y lo primero que hace es sospechar. Dice, esta cosa ha sobrepasado mi capacidad de entendimiento. Es demasiado potente, es demasiado poderoso. Entonces, el debate ahorita es bien estúpido sobre las redes, porque la gente ve las redes con miedo. Y al ver las redes con miedo, se le atribuye a las redes un carácter maligno. Dicen, mi hijo no lee nada porque todo el día está en sus redes. Mi hijo ya no investiga porque todo el tiempo está hueveando en el Facebook. O si eres político, dices, he perdido la elección porque han manipulado información en las redes. Eso no nos podemos dar el lujo. Comunicadores, no. Porque en primer lugar, ese fenómeno no puede ser entendido sino como un fenómeno de lo público. Las redes ya son patrimonio de lo público. Y por lo tanto, por favor, métanselo en su cabeza y defiendan hasta el final de sus vidas. No se pueden censurar, no se pueden controlar. Ningún Estado, sea de donde sea, de izquierda o de derecha, puede proponer maneras de censurar o de controlar las redes. Si debemos de alguna manera regular, es responsable regular, evitar, por ejemplo, que las redes sociales sean utilizadas para el tráfico de niños o evitar que las redes sociales sean utilizadas para estafas. Esa regulación tiene que venir de acá, de la academia. Tiene que venir de los cuerpos colegiados. Tiene que venir de los periodistas. No del Estado. No del ministro. No del dirigente de una federación del trópico. Tiene que venir de los comunicadores, de la gente que está en eso. A eso se llama de cuerpos colegiados. En resumidas cuentas, si quieren sacar una conclusión fácil y te preguntan, entonces, ¿las redes sociales al final son buenas o son malas? ¿Hacen mal a la sociedad o le dan a la sociedad buenas cosas? Tu respuesta es ninguna. Las redes de por sí ni son buenas ni son malas. Las redes son un instrumento, nada más que eso. Así como el gimnasio es un lugar, un espacio, las redes sociales son un instrumento. Si las redes hacen mal a alguien, es por culpa del usuario. No es culpa de Mark Zuckerberg. No es culpa del Facebook o del WhatsApp. No es culpa del Instagram o del creador de TikTok, de los chinos. Es culpa del pelotudo que tiene su cuenta y utiliza su cuenta irresponsablemente. Nuestro desafío pasa por eso, por el uso responsable de las redes. ¿Por qué? Porque estas redes, el impacto que tienen en este momento, nos pueden llevar por dos caminos opuestos. Uno, podemos convertirnos en multitudes inteligentes
o podemos convertirnos en ejército de idiotas. Y eso lo vamos a explicar teóricamente. Primero, hay que entender esto, que las redes no son más que un mero instrumento. Pero el hecho de que sea un instrumento no significa que no pueda hacer el mal. Por ejemplo, si tú me dices, no fumes, porque el cigarro hace mal. A ver, el cigarro hace mal. No me hace nada, ¿no ves? Entonces, cómo yo lo uso es lo que determina si esta huevada puede lograr cosas positivas o cosas negativas. Entonces, la clave de las redes no está en la red, está en el usuario. A este hay que llegar. Si en vez de los gobiernos más boludos como los de Corea del Norte o como los de Cuba, o como intentó la Argentina o Venezuela o Bolivia, si en vez de querer crear leyes para controlar las redes, los de se hubieran empezado a desarrollar formas de educación para enseñarles a los chiquitos desde primaria a usar responsablemente las redes, entonces este sería otro mundo. Lo que hay que hacer es crear usuarios responsables. Pero estás ante un fenómeno que es muy jodido, porque ese usuario está hiperconectado. O sea, como hemos visto la anterior vez, ese usuario está todo el tiempo, casi dependiendo por completo de su estado virtual frente a las redes. Así que hay que analizar pros y contras. Howard Reingold, periodista y cientista social norteamericano, publicó hace algunos años ya, en realidad, en el momento en que las redes sociales empiezan a tener un impacto importante, un libro que se llama Multitudes Inteligentes. El título de este libro es sumamente optimista, pero ustedes, chicos, no lo tienen que asumir así, porque Reingold no es que sea muy optimista con las redes, solo que dice que si usamos bien las redes, podemos convertirnos en multitudes inteligentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ha habido con las redes sociales una revolución en el modelo comunicacional. El modelo comunicacional, el de Laswell, te decía que el proceso de comunicación está establecido a través de emisor, mensaje, receptor. Pero con las redes sociales, la hiperconexión, el internet, la tecnología inteligente, este modelo ya no existe. ¿Por qué? Yo saco una foto ahorita con mi teléfono y digo, aquí con mis estudiantes de Teoría de la Comunicación 3, avanzando sobre las redes sociales. Ni bien publique eso, voy a recibir una respuesta y me van a decir, ah, qué interesante tema. Y otro me va a decir, ¿y a mí qué me importa? Me vale el tema. Y yo voy a responder ese instante. Gracias por tu comentario. Y al otro, mira. En esa lógica, yo ya no soy emisor. Soy emisor y receptor al mismo tiempo. Produzco mensaje, produzco contenido y al mismo tiempo recibo respuesta. Recibo ese principio de retroalimentación. Y el que me está comentando es emisor y receptor al mismo tiempo. La comunicación se ha vuelto, gracias a estos avances tecnológicos,
en una comunicación absolutamente horizontal. En los años 60 y 70, los teóricos marxistas decían: la comunicación es vertical, la comunicación está manejada por el poder, la comunicación está manejada por la industria cultural, entonces tiene que haber una revolución marxista para que haya una comunicación horizontal donde el pueblo también cree significados y contenidos. Mamada, no se necesitaba ninguna puta revolución marxista. El Facebook lo ha logrado. Y listo. Hemos entrado en una era que nunca, jamás, ningún otro medio tiene. O sea, nos ha creado en personas inteligentes. Ya no solo recibimos contenido, lo creamos, lo interpretamos, lo reposteamos. Y eso genera que poco a poco la comunicación se haya descentrado. El ejemplo más claro de esto es el 2019. Los pititas. ¿Qué ha pasado el 2019 con la revolución pitita que ha habido? Por un lado, tenías La Paz, que tenía concentrado el liderazgo del principal partido político de Occidente opositor al MAS, es decir, el Carlos Mesa. Estaba el rector de la Universidad de San Andrés, que era líder de un bloque opositor gigantesco. Estaban medios de comunicación visibles, como el propio Canal 11. Estaban periodistas que eran visibles. Y estos ñatos han convocado a la gente, han impulsado a la gente. En Santa Cruz tenías un comité cívico poderosísimo. Y ese comité cívico, el del Camacho, estaba absolutamente integrado a fuerzas que venían de distintas iglesias, de pastores y de líderes espirituales y religiosos que eran visibles y fuertes. Pero el comité cívico es el que ha movilizado gente. En Potosí lo propio. En Cochabamba, acuérdense, chicos, alcalde no teníamos. Nuestro alcalde estaba preso. Estaba literalmente en la cárcel. El gobernador desapareció, era masista, y durante todo el 2019 el Canelas se encerró en su ropero bajo llave. No había comité cívico. El rector de la universidad, no voy a decir su nombre, pero el pelotudo del Negro Ríos, estaba ofreciendo ayuda al Evo. La gente no ha esperado tener un liderazgo. No ha buscado un líder. No ha buscado un representante. La gente ha salido, ha hecho sus cabildos, se ha organizado, ha ido a bloquear por WhatsApp. O sea, se descentró el poder. El poder no estaba en las cabezas de los partidos políticos, no estaba en las cabezas de los sindicatos, no estaba en las cabezas visibles de nadie, estaba en la gente. La gente ha sido una multitud inteligente que se ha hecho básicamente a partir de descentrar el poder. No había un poder central, como en Santa Cruz, comité cívico, como en La Paz, comunidad ciudadana. Era la gente. Esa gente no solo ha descentrado el poder, sino que se ha autoorganizado. Entonces, a través de las redes podemos tener capacidad de autoorganización.
Dame un segundito, perdón, termino esta idea. Eso es lo que ha pasado no solamente en Cochabamba, que puede ser un caso muy pequeño, pero ha pasado esto en París durante todo el 2020, donde la gente ha salido emputada contra el gobierno y sus medidas, organizándose solamente por WhatsApp. Ha habido en el Medio Oriente, con lo que se llama ese momento histórico que se ha denominado la Primavera Árabe. Primero Libia ha tirado a su dictador Gaddafi, changos que han bajado un gobierno que tenía 45 años en el poder, y los fetos con su WhatsApp y con sus redes sociales lo han bajado, cosa que no ha podido los Estados Unidos ni Rusia. Y después de Libia ha venido Siria, ha venido Egipto, han venido casi todas las dictaduras árabes que han ido cayendo como piezas de ajedrez. Eso es lo que estaba por pasar en Irán, hasta que un pelotudo llamado Donald Trump va a decir meter bombas. Trump, con su decisión de bombardear Irán, lo que ha hecho es joder una revolución autoorganizada a través de las redes sociales por changos. Por lo tanto, las redes sociales tienen el potencial fundamental para generar ciudadanía que sea capaz no solo de manifestar su enojo, sino de organizarse y provocar revueltas. Ahora sí, hermano, sí. Bajo esa lógica, si nos explica y nos hace entender de que obviamente con las redes sociales la gente ya no espera referentes o líderes que antes de una u otra manera nos representaban, porque en Cochabamba, en esos conflictos, al no haber esos líderes comunes, aparece la resistencia. Te entiendo. No he dicho que la gente no necesite y no busque líderes. La gente siempre busca líderes. Pero ante la ausencia de líderes, la gente ha demostrado que se puede autoorganizar. Claro, pero después de autoorganizarse, se va el Evo y vuelve el Manfred. Todos los que también de no mi Manfred y un poco. Así. Pero sí me entiendes, ¿no? Estoy respondiendo a lo que me has preguntado. O sea, no es que las redes sustituyan a los líderes, sino que tienen la gran posibilidad de que el ciudadano se autogobierne, se autoorganice y por lo tanto utilice las redes para transformar la realidad, lo cual sería lo ideal. Pero otro autor, que es Humberto Eco, dice: sí, esto es verdad. Hay ese gran potencial. Pero lo que estamos viendo es lo contrario. Y eso, háganse autocrítica. De todos estos usos que tienen las redes que tienen ustedes, ¿para qué las usan? La gente, chicos, está subutilizando las redes. Lo utiliza para mostrarse y decir: aquí estoy. Miren, aquí casual en el gimnasio. Aquí casual en el restaurante comiendo esta comida. Miren mi comida, cabrón. Y el cabrón, like. Eso nos está convirtiendo en idiotas. Porque literalmente nosotros estamos utilizando las redes para aquello que es absolutamente superficial. Pero lo superficial suele ser peligroso. Miren, chicos, interprétenme bien y tomen con mucha calma lo que les voy a decir. Una persona que utiliza sus redes para mostrarnos lo que comen o para mostrarnos
cómo está de buena o de bueno, o para mostrarnos dónde ha ido a pasear. Es una persona que utiliza sus redes esperando que le den like. Esa persona vive a partir del like. Por lo tanto, necesita reafirmarse como persona con lo que la otra gente le pone like. Eso, chicos, es un síntoma. Y es un síntoma terrible de una sociedad que no tiene un sentido de autoafirmación. Es insegura. No se quiere a sí misma. Mientras más tú te muestras ante la gente, es que menos tienes tú un reconocimiento tuyo. Es que esperas que la gente te ponga like. Y eso quiere decir que las redes sociales, en vez de reafirmarnos como ciudadanos, nos está llevando a ser cada vez más inseguros como personas, como individuos, a depender del like. Y no estamos analizando bien esto, porque una persona con muchos seguidores no significa nada. Sencilla y llanamente, porque no sabes por qué carajos la gente te está siguiendo. No te está siguiendo porque esté de acuerdo contigo necesariamente. Te puede estar siguiendo simple y llanamente porque le causa risa. O porque quiere verte fracasar. O porque es tu hater. Yo no sé porque sigo muchas personas. Michelle. Entonces, no tenemos, sobre todo ustedes, estudiantes de comunicación, no se tienen que dejar llevar por la apariencia de que las redes y tus seguidores marcan una realidad que es mentira. Teniendo más seguidores o más likes, no necesariamente quiere decir que la gente te quiera más o te respete más. Y como no nos damos cuenta de eso y seguimos insistiendo y seguimos buscando el like, es que somos cada vez más pelotudos, más idiotas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que aparte de los mensajes superficiales que podemos subir, nunca antes en la historia de la humanidad se han propagado tanto los discursos del odio. Y ahí las redes son peligrosísimas. Porque antes un tipo podía estar en un bar y estar verga y decir deberíamos exterminar a todos los judíos del mundo. Y eso se quedaba en el bar y como la opinión de un imbécil que estaba borracho. Pero ahora ese imbécil está en las redes y tiene seguidores y tiene likes. No es chiste. El discurso del odio es un discurso que está latente en la humanidad. Cuando tú lo provocas, el estúpido salta. Es verdad. Y esto hace que literalmente sea difícil controlar esa situación en la que estamos viviendo. Vivimos en un mundo cada vez más polarizado. Un mundo cada vez en que nos enfrentamos más de las maneras más agresivas y de las maneras más brutales entre las diferencias. El de derecha con la izquierda. El feminista con el conservador. Etcétera, etcétera. Cada vez estamos llegando a niveles que ya no son de debate, no son de discusión, son de odio. De lanzarse mutuo odio. Y no hay nada más ejemplificador de la imbecilidad humana que el odio. Y tercero, que esto también es peligroso,
Las redes sociales nos están llevando a normalizar la pérdida de la privacidad. Dice Humberto Eco, en mis tiempos, Humberto Eco dice, había que distinguir muy bien entre dos tipos de personas. Una persona que destacaba y una persona que era conocido por todos. Una persona conocida por todos puede ser conocida por todos porque su mujer le ha puesto cuernos. Por lo tanto, tú dices, a ese lo conozco, es el cornudo de la esquina. Y eso no era ningún mérito. En cambio, una persona que destacaba era porque tenía algún tipo de mérito. Un cantante famoso, un buen intelectual, un estudiante aplicado. Con las redes sociales, esta huevada se ha diluido. Porque ahora la gente no le interesa qué aspecto de su vida privada, pero lo publica. Rifas tu vida privada. Y publicas cualquier cagada, aunque estés siendo o haciendo el ridículo. No quiero dar nombres, pero el vicepresidente de la República, un pelotudo que dice, mi mujer me ha metido cuernos, es un animal. Porque literalmente, chicos, estás haciendo algo que los romanos consideraban sagrado, tu espacio privado. Ahora, tú vas por la vida sacando fotos. Aquí estoy comiendo, aquí estoy haciendo gimnasio, aquí estoy con mi novia o con mi novio, besándonos en tal lugar. No va a faltar el momento en que alguien publique y diga, aquí casual, cogiendo con mi crush. Es que no falta nada para eso. Y eso, silencio, eso no tiene que ver con la moral, o con la religión, o con la ética. Quiere decir que hemos llegado, o que estamos llegando a un nivel de una sociedad tan estúpida que es capaz de rifar el espacio más sagrado que uno tiene, tu privacidad. Aparte de eso, por supuesto, están temas más graves. Estos tres, anótense que los vamos a analizar la próxima clase. Pero, silencio. Estamos entonces nosotros ante la obligación de poder enfrentar el fenómeno de las redes hacia construir sociedades de multitudes inteligentes o de ejércitos de idiotas. ¿Dónde se acomodan ustedes? La decisión de ustedes. Vamos a ver.